Hace un par de días nada más nos enteramos del fallecimiento de la grandísima artista Bonnie Tyler. Una figura súper relevante para el mundo de la música en los 80, sobre todo porque fue una de las primeras en mezclar power ballad con una voz mega rockera, con elementos muy propios del rock. Vamos a escucharla y vamos comentando estas particularidades increíbles que tenía su voz. Ok, vamos a escuchar una versión en vivo de Holding Out for a Hero, que es mi tema preferido, porque Total Eclipse of a Heart es un temazo, y It's a Hard Way, que hoy lo estamos usando para hacer cantos de cancha, sí, es esa canción que ustedes están pensando en este momento, si la saben la pueden dejar abajo, pero Holding Out for a Hero tiene una potencia, sí he cantado este tema, tiene una potencia, una fuerza, una épica que pocos temas tienen. Y eso que en los 80 había temas épicos para tirar para el techo. Vamos a escuchar esta versión en vivo de Holding Out for a Hero. No sé bien en qué momento está hecha esta versión, habría que investigar, pero, o sea, en qué lugar exactamente, porque no lo dice, pero vamos a escuchar a la increíble Bonnie Tyler y su voz megapotente e inolvidable. Es la voz de los 80 para mí. Desde zona media, pero de zona media rasposa. A mí no me sale. Mirá, en este momento, la voz rasposa y la zona media. Solamente la zona media. Espectacular. Y aparte te das cuenta que no es que era una voz que constantemente tenía la voz rasposa, sino que elegía en momentos, ¿sí? Porque podemos acá ver Where is the street where Hercules, que hay momentos en donde le mete ¿sí? La distorsión, que a mí en este momento no me sale, y hay momentos en donde no. Entonces era elegido. Una locura realmente. Lo que sí no sé decir es si esto era técnica o era más instintivo, porque si era más instintivo es muy probable, no lo sé a ciencia cierta, pero es muy probable que haya tenido problemas en sus cuerdas vocales. A ver, déjenme buscar. Escuchen esto. La voz rasgada característica de Bonnie Tyler nació accidentalmente en el año 77 después de someterse a una cirugía para extirpar nódulos con las cuerdas vocales. O sea, ya tenía nódulos en las cuerdas vocales, quiere decir que había un uso excesivo e irritante de las cuerdas, y eso hizo que se tuviera que operar las cuerdas para extirparse los nódulos. Yo no sé si es porque en los 80 todavía no estaba este concepto de que los nódulos se pueden disolver, ¿sí? No es necesario en todos los casos hacer una cirugía para extirpar nódulos de las cuerdas vocales, que son estas callosidades que se forman por un uso, por un mal uso, sí, por un uso demasiado, demasiado irritante de las cuerdas vocales, sí, que genera como justamente esta fricción que hace que se generen las callosidades barra nódulos. Pero bueno, en este caso se las operaron y como no cumplió con el reposo médico ordenado, forzó su garganta y su timbre cambió permanentemente. Interesantísimo porque esto fue lo que le dio, no se los recomiendo, no lo hagan en casa, pero esto fue lo que le dio el rasgo distintivo a su voz. Esta rasposidad, que al final les termino diciendo que termina metiéndola como en una categoría intermedia entre la power ballad y las voces más rockeras de los 80, es lo que le da su característica distintiva. Un mal reposo de una operación de nódulos. No hagan como Bonnie Tyler, pero a ella le funcionó. A ella le sirvió. Y igual no sé si se dan cuenta que la afección, o sea, la afección particularmente está en
las tonalidades graves. Porque cuando Bonnie levanta la voz y se va a los ¡ah! Se deja de escuchar tanto esa rasposidad. De todas formas, yo creo que por más que quizás en esa época no había tanto conocimiento del tema de la higiene vocal, el cuidado y demás, pero para mí, si ella hubiera conservado, aunque hubiera hecho un mal reposo luego de la cirugía de nódulos, más adelante se mantenía, hacía como una especie de retiro de silencio por un rato, y se mantenía en reposo, se podía llegar a revertir esta situación. Y lo digo con conocimiento de causa porque mi suegro tuvo cáncer de las cuerdas vocales hace relativamente poco tiempo y con ejercicios del otorrinolaringóloga, con ejercicios de la foniatra y yo que lo estuve ayudando también a hacer estos ejercicios, se fue revirtiendo una rasposidad que tuvo, evidentemente por la irritación que le generaba el tratamiento, hasta tenerla muchísimo más, o sea, mucho más curada, sí. Ya no tenía esa irritación tan fuerte. Entonces yo creo que también ella eligió como seguir por el camino de la irritación vocal porque ya le daba como un marco distintivo a su voz. Era la mejor parte de la canción. Es que le da esa tipo, la marca como alguien completamente diferente. Me hace acordar mucho a la voz de Tina Turner en algunos puntos. La voz de Bonnie. Pero muchísimo. Desde diferentes lugares y por diferentes razones, evidentemente. Pero me hace acordar un montón. A mí me gustaría encontrar algún video donde la escuche hablar. A ver si eso le afectaba al habla o simplemente era algo dentro de la voz cantada. Pero la potencia, porque no es solamente la voz rasposa, sino que llevaba la voz a un twang, pero muy abierto. ¿Sí? ¡Ah! Mira, ahí puedo hacer la rotura. ¡Ah! Esa apertura es también muy característica de ella. ¿Ven lo que les digo? No lo hace en todo momento. Por lo cual, utiliza esa característica nueva que le dio el no cuidarse después de una operación de nódulos para meterle fuerza, pero que acá, por ejemplo, no lo hace. ¿Sí? Gotta be strong, gotta be fight, no lo hace. Entonces, hay una lección ahí. Y ahí vuelve. Poderosa esta voz. Temazo, qué gran artista. Y como siempre, los grandes artistas, los artistas que de alguna u otra manera, por su talento, por su trabajo, marcan la historia de un momento de la música, son recordados para siempre. Y yo creo que hay temas de Bonnie Tyler, estos tres que estuvimos comentando al principio del video, que van a ser recordados para siempre. Si alguien habla de la música de los 80, tenés esos tres temas grabados en la mente, ¿sí? Sobre todo Total Eclipse of a Heart, que qué
temazo, por favor. Bueno, nada, cuéntenme ustedes si la habían escuchado, si no la conocían, porque son muy jóvenes. Los voy a estar leyendo en la cajita de comentarios. Y por supuesto, si quieren pedir algún video en particular, que analicemos algún artista o alguna temática en específico, me lo pueden dejar en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Y por supuesto los voy a tener en cuenta para próximos videos. No se olviden de darle me gusta, comentar y suscribirse si todavía no están suscritos al canal. Un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.